Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Francisco Lira, soy maestro de la preparatoria de Casta Promoción Juvenil y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de la unidad 4 del módulo 11, Transformaciones en el mundo contemporáneo, titulada Perspectiva del mundo actual o nueva geopolítica. Vamos a abordar esta cuestión de las nuevas crisis económicas que se suscitaron por principio dentro de los ciclos en Estados Unidos de América y luego bajaremos hacia otras crisis en Latinoamérica. Por ahí se comenta que cuando Estados Unidos estornuda, pues a México le puede dar una neumonía, ¿no? Estados Unidos tiene esta capacidad ya que es el país más rico del planeta y pues cualquier problema o crisis que en él suscite pues nos va a afectar a nosotros como país, ¿no? Entonces ellos han tenido varias crisis, una de las más recientes en el año 2008, 2009, tienen una nueva geopolítica, pero también aquí llegan conceptos como la estanflación, ¿sí? Que ha sucedido mucho con Estados Unidos a través de sus diferentes presidentes. La estanflación es un fenómeno económico que sucede cuando, por ejemplo, se fusionan por ejemplo, se estanca esta cuestión de la economía. Y a la vez que se estanca la economía, también hay una inflación. Es decir, la palabra estanflación es una hibridación de estancamiento e inflación. No hay nada más peor para toda la cuestión país o para cualquier país económico o bajo todo el mundo que exista bajo crecimiento económico, pérdida de empleos y escalada de precios. Bueno, pues en aquellos años de los años 1970 y 81 recorramos hasta allá gobernar en Estados Unidos Jimmy Carter. Sin embargo, la economía estadounidense empezó a tener algunas problemáticas, cosa que no había sucedido en Estados Unidos. Entonces, pues en el año 80, la población americana votó con la cartera, propiciando así la derrota de Carter, que no pudo reelegirse. Lo sustituyó el presidente Ronald Reagan, que en el año 1981 a 1989, él implementó una economía llamada la Reaganomiya, Reaganomía, perdón, que es un híbrido entre su apellido y la economía, ¿no? En ese periodo de Ronald Reagan, Estados Unidos más que nunca se convertía en un país militarizado. El precio de esta economía fue muy alto. Al terminar el periodo presidencial de él, el PIB creció. Sin embargo, hubo muchas críticas porque cuando se a la población, cuando más inviertes en gastos militares, pues dejas de lado otro tipo de recursos, ¿no? Que no es muy el agrado de cualquier población. Bueno, y aunque en el año 1983 creció la economía más que nunca, bueno, creció de nuevo el Producto Interno Bruto y la inflación se logró controlar, el precio de esta economía fue alto. Por ejemplo, al terminar el periodo presidencial del republicano George Bush, que es el padre, que fue del 89 al 93, Estados Unidos registraba un considerable déficit fiscal y se ha convertido en uno de los mayores deudores del mundo, ¿no? Ante países extranjeros. Después, Bush, padre, no pudo reelegirse y ganó Clinton. Clinton implementó la Clintonomía. Y él hizo una apuesta inteligente por bajar los precios de los recursos militares, ¿sí? Y el gasto bélico se produjo al mínimo histórico del 3%. Esta economía trajo consecuencias, por ejemplo, situaciones de economía, de reducción de déficit fiscal y comercial, mayor inversión en infraestructura, la promoción de estos servicios de sectores de tecnología avanzada, ¿no? Llamada la nueva economía integrada por las empresas que cotizan en el índice Nasdaq. Hablando de esta última, el Nasdaq es la National Association of Security Dealers Automatic Quotation, cuya principal característica era la compra-venta de acciones a través de medios electrónicos, ¿no? Bueno, siguieron las elecciones. Pasó el tiempo y en las elecciones del año 2000 Clinton fue derrotado dejando puesto de presidencia a George W. Bush Jr., cuya presidencia fue en el año 2001-2009. Recordarán que a él le tocó estos atentados el 11 de septiembre de 2001 y pues implementó una economía basada también en esta cuestión del gasto militar, ¿no? Disparándose a un 4.7 del Producto Interno Bruto en el año 2009. La combinación de bajos impuestos, altos gastos militares y sobreconsumo y escaso ahorro disparó de nuevo el déficit fiscal y comercial, así como la deuda del país. Entonces, fijan cómo vamos viendo a través de esta pequeña reseña cómo Estados Unidos empieza a hacer empieza a entrar a una serie de crisis. Se dan algunas cifras, por ejemplo, que la economía de Texas equivale a la de Canadá, que la de California, la de Francia y la de Nueva Jersey. Fíjense nada más estados de Estados Unidos a la de Rusia. Y pues si bien es cierto que los BRICS, como hablábamos en otra diapositiva, los BRICS constituidos por Brasil, Rusia, India y China, que revisamos anteriormente, tienen grandes posibilidades de concretarse, también resulta prematuro descartar a Estados Unidos como una gran potencia mundial en todos los sentidos, ¿no?
Entonces aquí vienen algunos ejercicios que les recomiendo acerca de los diferentes presidentes que hemos visto: Carter, Reagan, Bush, Clinton, Bush Jr., Obama más recientemente, y también podemos analizar la cuestión de Donald Trump, ¿no?, dentro de la economía. Como ustedes saben, pues vamos a hablar ahora de América Latina, de las crisis mundiales. Endeudarse es muy fácil, pero pagar es muy difícil. En los años 70, pues las economías de la región se habían endeudado mucho, porque obviamente resultaba más fácil en el corto plazo contratar créditos de la banca extranjera que subir impuestos dentro de cada gobierno del país latinoamericano, ¿no? A ningún partido político o a nadie, o a cualquier representante popular nunca ha hecho popular aumentar impuestos. Entonces, las tasas de interés subían, los bancos exigían el pago, países como Brasil, México, Argentina y Venezuela trataron sin éxito formar frente común a través de un club llamado Club de París, pero pues bueno, no se pudo ante la exigencia de los bancos internacionales. Entonces muchos países implementaron las recomendaciones que hizo el consenso de Washington, ¿no? Y pues varios países sufrieron estancamiento del PIB e hiperinflación. Aquí vienen datos muy interesantes de cómo México no alcanzó una inflación en el año de 1987 de un 159.17%. Sin embargo, no cayó en hiperinflación como los países que ustedes pueden ver aquí. Miren nada más: Perú con 7.482%, Brasil con 2.948 de inflación. Estamos hablando de hiperinflación. Pero el récord lo tenía Bolivia, que en esa década este tuvo una inflación de más de 10.000, perdón, una inflación alrededor de 11.750% en el año de 1985. Entonces, en varios países se empezaron a privatizar empresas estatales a precios muy bajos, en ocasiones bajo sospechas de corrupción. Otros lograron controlar la inflación, pero no pudieron, o no quisieron, mejor dicho, combatir la polarización social del país, que aumentó las tradicionales brechas entre los ricos y entre los pobres. La mayor parte de los países puso en marcha una excesiva apertura de economías y mercados financieros, aumentando así la vulnerabilidad externa de sus economías. Y no hablemos de lo que mencionábamos en la unidad 3 de los programas de ajuste estructural, que también influenciaron a través del Fondo Monetario Internacional en cada una de las economías latinoamericanas. Un ejemplo de los excesos de esta política fue el de Carlos Saúl Menem, presidente de Argentina, que siguió a cabalidad las recomendaciones del Consejo de Washington, del Consenso de Washington. Y estas reformas menemistas fueron realizadas en medio de grandes polémicas. En ocasiones se le acusó de corrupción y frivolidad. Tenía también críticos, pero bueno, esto trajo consecuencias dentro de la Argentina, no dentro de sus economías internas. Bueno, si habláramos de México un poco, México vivió también en 1994 y 95 su peor crisis desde el año 1932. Sus efectos en los mercados internacionales se dominaron el llamado efecto tequila. 4 años más tarde, contagiado por el efecto vodka de la crisis rusa, Brasil entró en serios problemas también económicos y padeció el efecto samba. Afectado a su vez por la ya mencionada Argentina, vivieron su efecto tango en el año 2001 y 2002. Bueno, esto se recalcitró con algunas asociaciones presidenciales, pero algo que benefició también fue que la gran demanda china de materias primas y alimentos propició un mayor crecimiento económico en los países sudamericanos. Esta tendencia favoreció en gran medida las exportaciones de productos como la soya de Argentina, el mineral de hierro de Brasil, el cobre de Chile, el níquel de Cuba, la harina de pescado de Perú y el petróleo de Venezuela. Como lo sabemos, en el año 2008 y 2009 México fue el país más afectado que otros países latinoamericanos, pues sus exportaciones dependen de más del 80% del mercado estadounidense. Por eso lo mencionaba ahorita, que cuando Estados Unidos estornuda a México le puede dar una pulmonía, ¿no? Vamos a hablar ahora de España y el centro del Eurocaos. Sí, bueno, hubo una manifestación conocida el 15 de mayo de 2011 como la manifestación del 15 de mayo de los indignados. Ellos exigían que los jóvenes de ese país tenían falta de empleo y que también criticaban recortes de seguridad social, falta de oportunidades, predominio de especulación económica y opciones de elegir que ofrecían los diferentes partidos de ese país. España creció gracias a la ayuda de la CEE y después de la Unión Europea. Construyó una importante red de infraestructura integrada por autopistas, ferrocarriles, puertos, aeropuertos. O sea, el país en aquellos años se veía muy próspero, ¿no? Sin embargo, pues el gobierno empezó a tomar algunas decisiones que no fueron muy cercanas a lo que se denominaba el milagro español.
cuando todo iba viento en pompa, el gobierno, por su parte, comenzó a gastar más fondos de los que poseía, lo que generó un déficit fiscal y empezó a generar diferentes créditos, ¿no? De los que ya no pudo pagar. Enfrentó crisis de liquidez en el 2011 y pues se tomaron medidas radicales, por ejemplo, reducción de sueldos a empleados, funcionarios gubernamentales, congelamiento de pensiones. Imagínense esto que habrá producido en la población para los jubilados y la suspensión de diversos beneficios sociales. Bueno, se mencionaba que los indignados tomaban las calles de Madrid. Aquí vemos algunos presidentes, en este caso también a Rodríguez Zapatero, que fue presidente de España. Sin embargo, pues los problemas de España se iban alargando, ¿no? Y su deuda externa vinculada a su población se fue elevando de una manera incontrolable. Entonces, en ese sentido, el milagro español estaba lejos de darse y comenzaba también esta cuestión de que la fiesta había terminado. Entonces, otros opinaban que la crisis de España y europea no implicaría el fin de la integración europea, pero que ésta se frenaría por los problemas económicos. Otros señalaban desintegrar la moneda del euro y la reintroducción de monedas locales, pero decían que era impensable, pues tendría costos catastróficos en la economía. En otras palabras, una versión actualizada de lo que Winston Churchill ofreció a su pueblo durante 1940 en la Segunda Guerra Mundial: sangre, sudor y lágrimas. Bueno, vamos a ver ahora la cuestión de los conflictos del siglo XXI. Comenzaremos con una cuestión muy interesante acerca de los conflictos en Medio Oriente. ¿Por qué persisten los conflictos internacionales? ¿Por qué existe terrorismo? ¿Por qué estados plurinacionales como Yugoslavia se colapsan al grado de que, por ejemplo, el estado es una creación política y la nación es una constitución más cultural? En ese sentido, el libro te explica cómo Yugoslavia llegó a un colapso, ¿no? Y te empieza a explicar diferentes diferenciaciones entre política, Estado y nación, cultura, y cómo Yugoslavia, a la postre, miren, aquí pueden ver el país, cómo Yugoslavia fue después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una disolución del país en 7 países de Yugoslavia, que es Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Macedonia y Belgrado, Serbia. Sin embargo, fue violenta, ¿no? Muriendo muchísimas personas a tal grado de que, pues bueno, fue catalogada y fue intervenida también por miembros de la OTAN, ¿no? Me estoy yendo un poquito rápido porque el video va a cortar en 14 minutos. También podríamos ahondar más en esto, pero esto también lo haremos en clase. Vamos a ver ahora el terrorismo. Hay diferentes tipos de terrorismo y diferentes grupos a través de diferentes motivos y diferentes aspectos que poco a poco tenemos que explicar la antología. Uno que hemos vivido aquí fue en el año 2001 en las Torres Gemelas, el de Al Qaeda. Sin embargo, pues los tipos de terrorismo pueden ser terrorismo religioso, étnico, separatista, terrorismo político, ideológico, terrorismo de Estado, terrorismo también individual. Y aquí viene una tabla de tipos de terroristas, ¿no? Podemos ver también los ejemplos de cómo la Unión Soviética tuvo una buena caída y una resurrección. Más adelante te lo explica. Y también te da muy interesantes que también hemos visto en la unidad número 3 acerca de cómo era impensable que la URSS sucumbiera cuando estaba en batalla, ¿no? Y por último, esta cuestión de Israel y Palestina, que es un conflicto permanente que se luchan esta tierra sagrada de Jerusalén, y pues que hay un diferentes diásporas y sionismo, ¿no? Con grandes representantes acerca de pues estos diferentes ideologías que han influenciado dentro de la ciudad y dentro de estos territorios, ¿no? Es importante mencionar también que el conflicto palestino-israelí constituye una herencia no solo de la Guerra Fría, sino también de la Primera Guerra Mundial. En él se mezclan también intereses de las grandes potencias, así como diferencias religiosas, técnicas, políticas y disputas territoriales. Bueno, hasta aquí hemos llegado al final del libro. Los felicito de manera amplia y continuaremos en las siguientes posiciones. Muchísimas gracias.